a todos y bienvenidos. Estamos en el programa Sin Límites ni Fronteras desde Max TV Online, desde Ecuador para el mundo. Este programa esencialmente se enfoca en analizar asuntos que nos interesan a todos como raza humana, como humanidad, y escruta aquellos temas que a veces no son de las conversaciones de todos los días, pero que sin embargo constituyen el fundamento esencial de la conciencia social de los pueblos. Sabemos ahora que Ecuador vive un momento de transición, y no solo Ecuador. En general, el mundo entero vive un momento de transición. La gran pregunta es, ¿a dónde vamos? Pero ¿cómo saber a dónde vamos si no sabemos quiénes somos? Ni dónde está nuestra identidad y dónde están nuestras raíces. Para contestar estas preguntas, hoy día hemos invitado a una experta en la materia. Tengo el honor de que me acompañe hoy la maestra Ketty Wong, musicóloga, especialista principal y esencialmente en el arte nacional, en la música nacional, quien ha sido capaz de rescatar estas raíces para contestar esa gran pregunta: ¿cuáles son nuestros orígenes? ¿De dónde venimos? Y en este rescate no solamente ha ayudado a poner la música nacional en el mapa del mundo, sino que se convirtió también en la primera mujer ecuatoriana en ganar un premio Casa de las Américas, que es uno de los más altos galardones intelectuales a nivel internacional por su investigación. Ketty, querida, bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bien, la esencia aquí, la esencia de este programa es investigar nuestra identidad y nuestras raíces. Como tú lo sabes mejor, la identidad se forma por una serie de elementos. Las expresiones artísticas son una de ellas. ¿Qué te llevó a investigar ese especial elemento de nuestra identidad nacional? Bueno, la identidad nacional en el Ecuador, los ecuatorianos llamamos música nacional a esa música que nos representa. Y para mí siempre estuve muy curiosa sobre el asunto del pasillo, ciertos discursos que se mencionaban cuando yo era una niña, que el pasillo es una música que hace llorar, el pasillo es una música para cortarse las venas. Y yo crecí en un entorno donde la música, cantábamos Guayaquil de mis amores, Manabí, y yo no sentía que ese tipo de música era una música para tomar o para ponerse triste. Entonces esa motivación fue lo que me llevó a estudiar la música nacional y el pasillo. Esencialmente esto viene a convertirse en una musicóloga, cuyo primer grado, vamos a decirlo así, fue un grado de especialista, ni más ni menos, en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Y muy modesta tú, que no mencionas que fuiste incluso diploma rojo, que es el reconocimiento más alto que se puede obtener en la escuela rusa. Bueno, así fue. Y para mi tesis de maestría en el Conservatorio Tchaikovsky, yo quería investigar no un músico europeo, pero un músico ecuatoriano. Y entonces fue en 1989 cuando fijé mi mirada en el compositor Luis Humberto Salgado, que en ese entonces era una figura muy conocida y muy respetada en Quito como pianista, como director del conservatorio, inclusive como compositor. Pero no se conocía su música. ¿Por qué no se conocía esa música? Bueno, cuando Salgado es un músico muy complejo. Es un músico que yo lo llamo el ideólogo del nacionalismo musical, porque él concebía que una música ecuatoriana, la música clásica ecuatoriana, tenía básicamente que ser elevada a un nivel universal. Y para ello tenía que buscar o basarse en el folclore ecuatoriano, la música vernacular, pero así también tomar elementos de la música modernista europea. Recordemos que Salgado en su juventud, él nació en 1903 y en los 30, 40 estaba
en todo su furor el dodecafonismo, el impresionismo, el neofolclorismo. Entonces Salgado ingeniosamente combina elementos de la música folclórica con la música 12 tonal. Y ahí está la esencia, que él es muy creativo, es muy singular, utilizando formas europeas, pero con el sistema pentafónico, con el ritmo del San Juanito, del pasillo, del albazo, y lo hace muy exitosamente. En estas palabras resulta la combinación en la composición, en el proceso de creación de lo vernacular con el modernismo europeo. Corríjame si estoy equivocada, que esta no es mi especialidad, ¿verdad? Sí. Si es así, ¿cómo se ve desde afuera, cómo se ve a nivel internacional el aporte de Salgado? Bueno, el aporte de Salgado se está empezando a conocer. Recién ahora, después de más de 100 años. Estamos hablando a nivel internacional. Correcto. Curiosamente, una sinfonía de Salgado fue interpretada en Washington, dentro de los conciertos que organizaba la Unión Panamericana de Compositores. Eso fue en el año 54. Y luego en Berlín se tocó en 1968 la obra. Pero lo interesante es que Salgado en vida no pudo escuchar la mayor parte de sus sinfonías. ¿Por qué? Porque él era un idealista, entonces compuso 9 sinfonías como Beethoven. Pero componía estas sinfonías para una orquesta extensa, que Ecuador no tenía en ese tiempo. ¿La tiene ahora, Ketty? Ahora la tiene, y por eso la están tocando, y también porque ahora hay un mayor interés en la música ecuatoriana, cosa que no sucedía antes, ¿no? Pregunta sin límites y sin fronteras. ¿Se tiene la capacidad para interpretar a Salgado como se debe? Sí, en estos momentos sí. Salgado compone para una orquesta que no solamente tiene 2 clarinetes o 2 fagotes, tiene los 2 clarinetes y un contraclarinete, tiene celesta, tiene arpa, tiene clavecín, muy extensa. Quiero mencionar que en 1956, cuando por primera vez da el concierto la Orquesta Sinfónica Nacional, solamente habían 6 primeros violines, 6 segundos violines, 3 violas, 3 chelos y 2 contrabajos. Y nosotros sabemos que el número de una orquesta sinfónica es mucho más extenso para tocar un repertorio verdaderamente sinfónico. Ahora bien, con estos antecedentes de técnica que tenemos, ¿puede Salgado ser representativo en este mismo momento en la identidad nacional como tal? ¿Representa él la identidad nacional para todos los ecuatorianos o solo para esa élite que es capaz de acceder a ese nivel de música, o solo para esos músicos que, una vez más, aunque suene repetitivo, sin límites te pregunto, ¿son ecuatorianos? ¿Sienten el Ecuador en su interpretación? ¿Sienten sus raíces? Yo creo que la música de Salgado representa a todos los ecuatorianos. No solamente porque se basó en nuestros ritmos con el cual todos los ecuatorianos nos sentimos identificados, ¿no? Pasillo, San Juanito, albazo. Pero yo pienso que es un músico que buscaba universalizar la música ecuatoriana y al mismo tiempo también representar lo que es Ecuador, lo mejor de Ecuador en la música que podríamos llamar clásica. En ese sentido yo pienso que representa a todos. Él escribió óperas, escribió melodramas con la temática de la vida en Quito, el mestizaje en Quito, solamente una obra. Él estaba más interesado en el modernismo, en avanzar, en llevar a la música ecuatoriana hacia los parámetros de la música europea. Yo pienso que representa a todos los ecuatorianos. De hecho, se están grabando sus sinfonías, y yo pienso que los ecuatorianos responden bien. En mis charlas, en las charlas que he dado, cuando pongo grabaciones de su obra, la gente se queda maravillada, ¿no? Se queda maravillada porque no piensan que tenemos un representante de esa índole. Hablar de su estilo es una cosa, escuchar su música es otra, y ustedes están escuchando en el fondo una música de piano, y
pueden darse cuenta que sus armonías, la manera en que aborda los ritmos ecuatorianos, es diferente a la manera en que se aborda en el estilo popular o incluso en el estilo académico, pero de una manera más conservadora. Gracias, Ketty. Bien, amigos, Ketty Wong, la maestra Ketty Wong, está ya en la historia del país como la musicóloga que rescata a Salgado y por lo tanto rescata parte de nuestra identidad y nuestras raíces. Por su parte, Salgado a nivel internacional está ya en la historia a la altura de artistas como Osvaldo Guayasamín y Luis Icaza. Espérenos que volvemos enseguida después de este corte. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta $70,000. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Gracias por seguir acompañándonos para escrutar sin límites ni fronteras las raíces de la identidad nacional en lo que se refiere a su expresión musical, de la mano y con la guía de quien históricamente es recordada ya y reconocida como la musicóloga que rescató a Salgado. Por favor, Ketty, me gustaría conversar un poquito sobre esto. El primer abordaje académico hacia la música de Salgado, me comentabas que se produce en Moscú. ¿Puedes comentarnos de qué manera Salgado ha sido internacionalizado a nivel de tu investigación que ha llevado a que se lo redescubra en el mundo? Sí, bueno, el asunto de mi dedicación a Salgado empezó en 1989, cuando estaba buscando un tema para mi tesis de maestría en musicología. Vine a Quito y ¿cuál fue mi sorpresa? Encontrar justamente en ese año una edición de la revista Opus, del Banco Central en ese tiempo, y era un número monográfico dedicado a Salgado. Tiene algunas partituras, y ¿cuál fue mi sorpresa al leer su catálogo?
que tiene 9 sinfonías, 7 conciertos, 4 óperas, algunos ballets, poemas sinfónicos, géneros que nosotros, o yo no conocía, porque Salgado es el primer compositor ecuatoriano que compone sinfonías, el primero en componer conciertos. Anteriormente a Salgado tenemos la primera generación de compositores como Segundo Luis Moreno, Francisco Salgado, Pedro Pablo Traversari, pero ellos no tenían en su producción sinfonías o música de cámara. Entonces, Salgado es realmente un pionero, el primero en sentar las bases, una ruta de composición que va a guiar a los siguientes compositores. ¿Cómo recibe la Academia Rusa este aporte? Eso me parece interesante de saber. Sí, bueno, con mucha curiosidad, porque la música latinoamericana no es un centro de atención, de gran atención en la musicología rusa. Lo interesante del caso es que en 2003, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Salgado, yo pensé que había que homenajearlo de alguna manera. Y en ese entonces me acerqué a la Casa de la Cultura, hablé con el presidente de la institución, el escritor Raúl Pérez Torres, que ahora es ministro de Cultura, y con una muy ejecutivo, en 5 minutos se definió que tenía que publicarse, ¿no? Al fin me dices algo que se produzca en este país en 5 minutos, que sea positivo y que sea un aporte importante a la cultura nacional. Bueno, debo decir que yo luego escribí publiqué mi segundo libro, que ya había ganado el premio Casa de las Américas, y coincidentemente después de casi 8 o 9 años, estaba otra vez el escritor Raúl Pérez Torres. Le propuse, y en 5 minutos también salió la sumilla y la orden para que se imprimiera el libro, y tomó su rumbo, ¿no? Luego creo que es importante hacer insistir en la participación del actual ministro en ese sentido. Es extraordinario que él haya facilitado el conocimiento de una parte fundamental de nuestra identidad. Claro, y él justamente, cuando le hablé sobre el libro de la música nacional, el que ganó el premio Casa de las Américas, él conocía lo que es la Casa de las Américas. Él es un artista, ¿verdad? Claro, un escritor de renombre. Un gran escritor. Así es. Entonces, esta es la edición que publicamos con la Casa de la Cultura en el 2013. Esta es la edición que publicó la Casa de las Américas en La Habana, pero este libro para adquirirlo habría que ir a La Habana. Entonces, por eso fue que decidimos hacer una publicación local. Y luego, en Estados Unidos, este libro, el tema de la música nacional, que consiste en ver qué piensan los ecuatorianos, a qué nos referimos los ecuatorianos de diferentes clases sociales cuando hablamos de música nacional. Yo me di cuenta que para la clase media alta, cuando decimos música nacional, nos referimos a los pasillos de antaño, El Aguacate, Sombras, Guayaquil de mis amores, pero para el pueblo, para la clase media y popular, para ellos la música nacional era el San Juanito, era la música mal llamada chichera, las tecnocumbias. Entonces, ¿cómo explicar esa doble visión de lo que es la música nacional? Y en mi libro yo argumento que los dos conceptos coexisten, porque son dos visiones de la nación, ¿no? Inclusive la clase popular ve a la música nacional antigua y la llama música nacional antigua, porque la música nacional para ellos es bailable. Es la música El Conejito, que los ecuatorianos conocen mucho esta canción, son las tecnocumbias, y es la música chichera. Entonces, ese fue el tema de mi disertación en la Universidad de Texas, en Austin, donde recibí mi doctorado, mi PhD, y el libro fue publicado por Temple University Press en Estados Unidos. Este libro salió en el 2012 y ha servido como base para el estudio de la música ecuatoriana. Y ahora bien, Ketty, como te pregunté hace un momento, ¿cuál fue la reacción en aquel momento los soviéticos, ¿verdad?, los rusos, en relación a nuestra música nacional?
cómo se recibió este libro en un polo socioeconómico y político que tiene una misión completamente opuesta, los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ha tenido gran aceptación porque se conoce, y es muy penoso decirlo, se conoce muy poco de la música ecuatoriana fuera del país. ¿A qué crees tú que se deba a ese problema? Yo diría que hay muchas razones. Una de ellas es la falta de estudios, inclusive a nivel popular. Yo he escrito artículos para las enciclopedias internacionales y yo sé cómo funciona esto. Cuando alguien le pide que escriba un artículo, ya sea en el New Grove o para la Enciclopedia Británica, ¿qué es lo que hace un escritor? Comienza a buscar la bibliografía sobre el tema, ya sea fuera del país o dentro del país. Y desgraciadamente en nuestro país las cosas están cambiando ahora, pero por muchos años no había material. ¿En inglés o en español? Inclusive en español. Correcto. Sí, entonces en inglés este libro es realmente el primer libro dedicado a la música popular ecuatoriana o a la música ecuatoriana. Me interesa mucho, y pronto nos acercamos al final del programa y me duele en el alma porque me fascina el tema, pero me interesa mucho, tú has hecho una división entre las diferentes clases sociales, pero quiero saber, y aquí otra pregunta sin ninguna frontera, si existe esa división también entre la sierra y la costa. ¿La división en qué sentido? Las diferentes visiones de lo que es la nacionalidad desde el pensamiento, el imaginario de los costeños y desde el imaginario de los serranos. Bueno, hay ciertas diferencias, obviamente, pero yo creo que la mayor división se encuentra entre clases sociales, ya sean de la costa o de la sierra. Un ejemplo de ello era el concepto de música nacional que tienen. Hay diferencias, inclusive cuando yo hice el estudio de la tecnocumbia, cuando yo hago ese estudio, en mi libro yo abordo la tecnocumbia en Quito, porque la tecnocumbia en Guayaquil es totalmente otro concepto. Entonces, contestando a tu pregunta, sí hay diferencias, pero en mi libro yo abordé más la cuestión de clase social y racismo y etnicidad, ¿no? Cómo se ve reflejado esos tres parámetros dentro del consumo y producción musical. Inclusive en el libro yo hablo de una identidad vergonzosa, ¿no? La identidad vergonzosa, que es la identidad que sienten o que tienen la clase media alta que no acepta su raíz indígena. Nosotros somos un país mestizo. Así es. Un país mestizo. Y normalmente nosotros concebimos el mestizo, la combinación, porque mestizo técnicamente es una mezcla, pero en la zona andina, y especialmente en Ecuador, el mestizaje es la fusión de lo indígena y lo europeo. Pero en esa fusión, la fusión no siempre es igual, porque hay elementos donde hay mayor porcentaje indígena en el aspecto cultural o en el aspecto étnico o biológico, y donde hay más elemento europeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que yo menciono en mi libro, que el mestizo de clase alta, que vendría a ser, no se llama mestizo, pero se llama blanco, pero es un mestizo blanco, no acepta su raíz indígena, y de ahí que ponga peros al consumo de la música nacional tipo San Juanitos. Muchas gracias, Ketty. Esta ha sido Ketty Wong, la maestra Ketty Wong, quien rescata parte de nuestras raíces con su investigación única, merecedora de premios internacionales, en la persona de Luis Humberto Salgado. Qué interesante, identidad vergonzosa. Tendremos que decir aquí, sin límites y sin fronteras, ¿será esta identidad vergonzosa la que nos ha arrastrado a situaciones vergonzantes ahora en nuestros días? Cosa para averiguar más adelante en un próximo programa aquí en Max TV Online del Ecuador para el mundo.